Aunque ya estamos casados. El abuelo me obligó a casarme contigo. Estoy muy ocupada. No me contactes. ¿Ni siquiera quiere la certificación? No entiendo. ¿Por qué el abuelo insistió tanto en que me casara con un desconocido, un repartidor? Menos mal que me disfracé y usé un nombre falso. Aunque nos volvamos a ver, él no me reconocerá. Y su apariencia... Creo que ni lo miré bien. Da igual. Y ya, casados. Aunque su apariencia es un poco fea, pero no es para sentirse tan insegura. Y corrió tan rápido. ¿Será que además de ser fea, tiene alguna enfermedad? Da igual, lo haré por cumplir el deseo de don Ernesto. ¡No lo ayuden! ¡Es un estafador! ¡Rápido! ¡Al hospital! Abuelo, ¿está bien? Jóvenes tan buenos como tú, ya casi no hay. ¿Estás casado? Aún no. ¡Qué bien! Tengo una nieta. Te la casaré. ¡No! Joven, la verdad, no me queda mucho tiempo de vida. Mi única preocupación es por mi nieta. Por favor, acepta. Fer, deja de repartir. He pedido a un amigo que te consiga un trabajo de seguridad en Grupo Estrella. Allí pagan bien. ¡Grupo Estrella! ¡La empresa más poderosa! Sé que tú, por el tratamiento del padre de tu exnovia, te endeudaste mucho. Ahora pasas por malos momentos. Ve a Estrella. Allí pagan bien. Así que usted ya lo sabía. Gracias. Lo haré bien. Hoy que tu madrastra, Manuela Ríos, esta vez tiene el apoyo de un grupo extranjero y quiere recuperar Grupo Estrella. Son gente despiadada. Tienes que tener mucho cuidado. Tranquilo, abuelo. Ahora que estoy de vuelta, no voy a dejar que lo logre. Oye, ¿qué haces tú aquí haciendo el vivo? La señora Suárez es la presidenta de Grupo Estrella. Dicen que ya está casada. ¿Cómo va a fijarse en un guardia como tú? ¿Cómo podría yo tener ninguna ilusión con la señora Suárez? Solo hago bien mi trabajo. No quiero perder mi puesto por un error. ¡Qué creído! Señor Suárez. Se parece tanto a mi esposa fugaz que desapareció. No pienses tonterías. Mi esposa se llama Valeria, la presidenta Suárez. Ni el nombre es el mismo. ¿Sería Suárez? ¿Usted está bien? No, es que me durmieron las piernas. Vete, quítate, señora Suárez. Este tipo solo busca protagonismo. El calentador del auto ya está encendido. Adelante. No la vieron. Fernando, al ver a la señora Suárez, se le salían los ojos. Y de repente se arrodilló frente a la señora Suárez. ¡Qué show off! Este tipo está loco por vivir de ella. Un patán. ¿Y pretende ligar con la señora Suárez? Es que es un sapo que quiere a la reina. Exacto. Todos los guardias A conmigo. La señora Suárez elegirá personalmente a su guardaespaldas. Sí. Al menos soy de nivel A. No como otros, que llevan 5 o 6 años y siguen en B. ¿Así?
Pues demuéstralo. Espera. Al entrar, te arrodillas de una vez. Si la señora Suárez se alegra, quién sabe, tal vez te dé de comer, ¿no crees? Lárgate ya. Por orden, preséntense. Javier Torres, ex selección provincial, campeón de kickboxing. Antonio León, graduado de Escuela de Artes Marciales, maestro del Badiquan. Fernando Álvarez, ex reconocimiento, 5 años, campeón nacional de artes marciales. Fernando Álvarez. ¿Cómo que se llama igual que mi esposo por sorpresa? Pero en la República Central hay tantos que tener el mismo nombre es normal. Su mirada es penetrante y su postura es imponente. No se ve nada mal. Será él. Espero que me ayude a enfrentar la próxima crisis. Clasifícalo como empleado S y ajusta su sueldo. Sí, señora Suárez. Sígame. Su puesto está justo frente a la oficina de la señora Suárez. Así cuando salga puede verlo. Vaya, vaya. De verdad te eligieron. Clasificación S. 20.000 de sueldo base. Vaya que eres un listo. ¿Y qué? ¿De verdad piensas conquistar a la señora Suárez? Ni lo sueñes. La señora Suárez ya está casada. Tú no eres más que un guardia. Ni para llevarle los zapatos estás a su altura. Exacto. Juzgas a los demás con tu propia basura. Ridículo. Dicen que un hombre no se arrodilla. No como ciertos tipos que para quedar bien con la señora Suárez se hacen el ridículo. Se arrodillan al instante. ¿Acaso eres un hombre? Al menos los hombres de la familia Guzmán tienen dignidad. Aunque mueran, jamás se arrodillarían ante una mujer. Ya que tu dignidad es oro, entonces esta noche no te arrodilles detrás de tu esposa. Si no, cuando mueras, la familia Guzmán se extinguirá. El personal de seguridad está tan libre. Grupo Estrella no paga a holgazanes. Y mucho menos a los que solo se dedican a chismear. Chismosos. Quien no quiera trabajar, que vaya a finanzas a cobrar su sueldo. Sí. Vamos. Cámbiate de ropa y llévame a ver a un cliente. Este Fernando Álvarez de verdad es exmilitar. Se ve muy profesional. Señora Suárez, qué buen ojo tiene. Valeria, te fuiste del país por un año. ¿Y no te ocurrió contactar a tu esposo? La familia Suárez, aunque no es una familia de renombre, pero para nuestros hijos, una vez casados, no hay divorcio. Ni hablar. Ve a verlo esta noche. Pero... Así se decide. La dirección de tu esposo te la mando. Recuerda ser tierna. Eres mujer. No seas tan fría, como un bloque de hielo. A los hombres no les gusta. ¿Cómo es que me tocó un abuelo así? Primero, obliga a su propia nieta a casarse con un repartidor. Y ahora, encima, quiere que lo seduzca. ¿Acaso él es su nieto y yo soy una extraña? Clara, para ver a un hombre, ¿qué me pongo para lucir un poco más sexy? ¿Un hombre? ¿Quién? Depende de su relación. Mi esposo. Entonces, ponte medias negras. Señora Suárez, tiene piernas largas y cintura fina, y es muy guapa. Seguro que ningún hombre podrá resistirse a tus medias negras. ¿Verdad, Fernando? Claro. Fernando, te pido que trabajes hasta tarde. Conduce y llévame a ver a mi esposo. Sra. Suárez, disculpe la pregunta. Esta noche, ¿a dónde piensa ir? Si el lugar es complicado, debo estar preparado para cualquier imprevisto. Barrio Oeste, Villa Central. Villa Central. ¿No es por donde vivo yo? El esposo de la señora Suárez. ¿Cómo puede vivir en un lugar así? Sra. Suárez,
Villa Central es un lugar complicado. Para alguien como usted, ir allí no es seguro. Le sugiero que lo reúna en un hotel. Así estará más segura. Tienes razón. Haré lo que digas. Los reúno en un hotel. Cuando nos dejes, ve a descansar. A las 7:40, ven a buscarme el residencial Monterreal. Entendido, señora Suárez. La solera Suárez no solo es bella y brillante, sino que también cuida a sus empleados. El hombre que se case con una mujer como ella tendrá la suerte de varias vidas. Jefe, ¿estás en casa? Jefe, cansado, ¿eh? Jefe, préstame 500 euros. Esta noche tengo que llevar a Lily a cenar. ¿Otra vez? El mes pasado por la renta. Todavía no me has pagado tu parte. Jefe, eres el más solidario. Cuando me molestaron en la entrega, si no fuera por ti, jefe, ¿quién me defendería? Confío en que un jefe tan bueno como tú no dejaría que su hermano quede soltero. Me rindo contigo. Retíralo tú. Voy al baño. Gracias, jefe. Te debo 3000. 8 de la noche. En el Hotel Imperial, Salón 08. ¿Quién es? Una entrega a las 8. Invitan a mi jefe a comer. Al Hotel Imperial. Es de 5 estrellas. Jefe, te invitaron a comer a las 8. Al Hotel Imperial. No puedo pagar eso. Seguro es falso. Bórralo. Ah. ¿Qué miras? Se me hace tarde. Tengo que buscar a mi jefe. ¡Me voy! Bueno. Oí que las mansiones de aquí, cualquiera vale más de 100 millones. Un simple guardia como yo, ¿cuándo podré comprar una mansión así? Al Hotel Imperial. ¿El Hotel Imperial? Bienvenido al Hotel Imperial. Qué raro. Ese mensaje también decía Hotel Imperial. Los estafadores de ahora, para cumplir su cuota, de verdad se gastan. Ya saben usar nombres de lugares de lujo para pescar. Genio. Desaparece en la primera cita. A casa. Por su expresión, su reunión con su esposo no fue muy agradable. No tiene sentido. Si yo tuviera una esposa tan hermosa, la cuidaría como a un tesoro. No sabe lo afortunado que es. Ven por mí a las 7:30. Vamos al Durán Cosméticos. Sí, señora Suárez. Si vas a Villa Central, puedo acompañarte. Entendido. Puedes irte. La señora Suárez es rica y bella. ¿Qué hace su esposo en Villa Central? ¿Acaso su esposo es el jefe de algún club nocturno? Si no, ¿quién podría controlar a una mujer así? Pedro, olvidé las llaves. ¿Cuándo vuelves? En el lugar de siempre hay una llave de repuesto. Ahora voy al hotel con Lily, así que no vuelvo. Oye, no te excedas. Tranquilo. Jefe, en serio, no te quedes siempre solo. Tu esposa, la que te dejó, ya que no quiere estar contigo, busca cómo contactarla y divórciate. Busca a otra. Un hombre como tú, viviendo como viudo. ¡Qué tristeza! El día que nos casamos, ella se largó. No la encuentro. No me dejó ni su número. ¿Y dónde la busco? Bueno, ya basta. Ahora me voy. Señora Suárez,
Tiene buen ojo para los guardaespaldas. Hay que elegir a los de panza pequeña. ¿Y eso qué significa? Panza chica, pene largo. Señora Suárez, hagamos un trato. Le bajo el contrato un 5%. Y a cambio, me prestas a este guardia unos meses. ¿Qué dices? ¡Qué cuerpo! ¡Qué pecho! ¡Mi mano! ¡Tú! Olvídalo. No puedo complicarle las cosas. Oye, guardia, arrodíllate y pídeme perdón. Si no, te rompo una pierna. ¿Tú qué? ¿Te atreves? Es que no eres más que un guardaespaldas. Si te digo que te arrodilles, te arrodillas. Laura, será mejor que trates a los empleados de Grupo Estrella con más respeto. Señora Suárez, ¿por un guardaespaldas va a arriesgarse conmigo? Nora Duran. Señora Duran. Creo que se equivoca. Fernando es de mí, Valeria Suárez. Aunque él haya hecho algo malo, no es asunto tuyo, así que no te metas. Además, usted fue la primera en ser vulgar. Señora Suárez, ¿por este simple guardaespaldas quiere ofenderme? Oí que tu madre, Manuela Ríos, viene con un grupo extranjero para tomar Grupo Estrella. No importa si no estás de acuerdo. Puedo irme y unirme a ella. ¿Me amenazas? ¿Crees que yo, Valeria Suárez, me asusto así nomás? Te lo advierto. Mientras yo esté en Grupo Estrella, nadie se lo llevará. El negocio no importa, pero tienes que disculparte con él, o te acabo de inmediato. Soy la presidenta. ¿Y me pides que me disculpe con un guardaespaldas? Sea noble o simple, la dignidad no tiene precio. Lo golpeaste, así que discúlpate. Señora Suárez, no hace falta. ¡Discúlpate! Perdón. El negocio después. Fernando, Clara, vámonos. Señora Suárez, gracias. Gracias, ¿por qué? Ya lo dije, la dignidad no tiene precio. Tú y Clara representan el honor de la empresa. Defenderlos a ustedes es defender el honor de la empresa. Señora Suárez, que tengamos una jefa tan buena como usted es una suerte. Recuerden esto, mientras ustedes sean empleados de la empresa, quien los respalda es todo el Grupo Estrella. Disculpe, ya estoy en Dran Cosméticos. Ya llego. Se casó hace un año. ¿Y también vestía así? ¿Será que anoche no contestó porque estaba ocupado con las entregas? Tal vez deba encontrar un momento para volver a Villa Central. Para estar segura, como mucho, me disfrazaré de fea otra vez. Oigan, ¿se enteraron? De arriba dijeron que hoy van a despedir a algunos. Yo creo que seguro despiden a Fernando. ¡Qué susto! Imposible. Él fue elegido por el señor Álvarez como guardaespaldas. ¿Guardaespaldas? Para mí que es su sirviente. ¿No se enteraron? Él y la señora Suárez tienen algo. ¿En serio? Piénsenlo bien. Hay tantos guardias de clase A, ¿por qué iban a elegirlo a él? ¿Un repartidor, verdad? Cierto. Tiene sentido. Ya decía yo. En pelea, en experiencia, ¿en qué soy peor que él? Así que se aprovechó de su apariencia. La señora Suárez teme por su reputación. Por eso quiere limpiar su imagen. Tiene sentido. Fernando, ¿volviste de servirla? ¿Sabes? Toda la empresa sabe que te aprovechaste de tu apariencia. ¿Crees que la señora Suárez te va a quedar? Creo que hoy es tu último día. Los rumores son terribles. Con tantos chismes ahora, ¿la señora Suárez me despedirá para aparentar inocencia? Aún no pago mi deuda. Secretaria Suárez. Vino a anunciar la despedida de Fernando, ¿verdad? Descuide. Jamás permitiré que un parásito como él dañe el ambiente de la empresa. El parásito sí será despedido. Roberto Guzmán, estás despedido. ¿Yo? Secretaria Suárez, no se equivoca. ¿Cómo voy a ser despedido? No. Imposible. No me equivoqué. La empresa no necesita a gente que crea problemas, chismosos. Llévenselo.
Sí. No acepto. Espera. ¿Por qué me despiden a mí? No acepto. No acepto. Clara. ¿Y yo también estoy en la lista? ¿En qué piensas? Eres un buen trabajador. ¿Por qué te despediría la señora Suárez? Este Pedro, otra vez trajo a una mujer. Ni para un hotel quiere gastar. Da igual. Primero el banco para pagar lo que debo. Ay, ¿quién es? ¿A quién buscas? Este uniforme es tuyo. Ah, sí. Así que era él. Amor, ¿quién es? Tan apurado para buscar a otra. ¿Sí? ¿Y tú quién eres? ¿Tú no me conoces? ¿Nos conocemos? Valeria Suárez. Y pensar que querías traerlo a Grupo Estrella. Y dejarle controlar miles de millones. Qué ilusa. Disculpa, me equivoqué de persona. Pedro, oye, esa mujer, ¿no crees que tiene algo mal aquí? Creo que sí. Seguro lleva mucho sin un hombre y se le dañó la cabeza. ¿No que tu jefe siempre ha estado soltero? Con tanto guardarse, ¿no le va a pasar algo? Hablar de eso me da coraje. ¿Y esa esposa que se casó? ¿Qué clase de esposa es? Mi jefe se ha guardado por ella y ella se casó y se esfumó. ¡Qué descaro! ¿Cómo es posible? ¡Ay, ya, vámonos! Carla, ve al bar nocturno a tomar algo. Bebé, ¿por qué me llamas hoy? Me voy a divorciar. Eso es, un repartidor. ¿Cómo va a estar a tu altura? No es por su estatus. Si fuera una buena persona, igual estaría dispuesta a pasar la vida con él. Él tiene a otra. No jodas. ¿Ese hombre se atrevió a engañarte? Dame la dirección. Mañana haré que lo castre. Olvídalo. Después de todo, salvó a mi abuelo. Estamos a mano. Pero si mi abuelo se entera, seguro se decepcionará. Bueno, para celebrar que estás soltera de nuevo, esta noche no paramos hasta caer. Bebé, esos matones de allá parecen estarnos mirando. Siento que no es buena señal. Entonces llamaré a mi guardaespaldas. Fernando, ven a buscarme al bar nocturno, ahora. Jefe, la chica llama a alguien. ¿Llamar a alguien? Estamos muy cerca de Villa Central. Ni la policía sirve de nada. Vamos. Guapa, ven, tómate un par conmigo. Largo. Vaya, qué pimienta, pero me encanta. ¿No entiendes? Mejor no te metas con ella. Su guardaespaldas ya llega. ¿Qué? ¿Guardaespaldas? Un guardaespaldas no sirve para nada. Pregunta por ahí. Esos supuestos expertos. ¿Cuándo no he acabado yo con mis propias manos? Cuando llegue, te juro que con una mano lo haré cagar. Vamos, ven a mi casa. Lo que sea, lo hablamos en la cama. ¡Mi pierna! ¡Vámonos! ¡Vamos, rápido! Me pateaste. Esta noche la voy a tener. Amiga, ¿cuánto falta para que llegue tu guardaespaldas? Yo tampoco sé dónde vive. Ni siquiera sé cuándo va a llegar. ¡Alto! ¿Corren? Sigan corriendo. Me pateaste. Esta noche te voy a matar. A ella. ¡Alto! ¿De dónde salió este mocoso? Te metes en mis asuntos. ¡A él!
Fuera. Vamos, vamos. Amiga, tu guardaespaldas es increíble. Mucho más útil que tu esposo por sorpresa. Es exmilitar. Señora Suárez, es peligroso. No debemos quedarnos. Vámonos ya. Pia. Señora Suárez, si va a beber, no vuelva al bar nocturno. Allí hay muchos matones. Es inseguro. ¿Tú no puedes cambiar tu nombre? No me gusta Fernando. Ese nombre. Señora Suárez, Perdón. Tranquila. Recuéstate, yo me encargo. Si mi esposo por sorpresa fuera este Fernando, qué bien sería. Señora, ¿qué le pasa? me duele mucho el estómago. Señora, sé un poco de masaje chino. Funciona bien. ¿Quiere que le haga una prueba? ¿Tú ¿dónde me vas a masajear? Solo en los pies. Pues, adelante. ¡Ay, qué dolor! Señora, resista 30 segundos y le hará efecto. Bueno, solo 30 segundos. Si te atreves a aprovecharte de mí, ya verás. Ser presidenta no es nada fácil. No entiendo cómo su esposo la deja sola con todo esto. Señora, le traje un poco de sopa. Si no, mañana le va a doler el estómago. Gracias. Señora, si no necesita nada más, ya me voy. Ambos se llaman Fernando. ¿Cómo pueden ser tan diferentes? Cocina muy bien. Es imbécil. Si tuviera la mitad de él, me bastaría. Carla, conéctame con un abogado de confianza. Quiero divorciarme de ese imbécil lo antes posible. Tranquila, señora Suárez. En 3 días el acuerdo de divorcio estará listo. Luego solo tendrá que reunirse con su esposo. En cuanto él firme, el resto será más fácil. Bien. Qué tonto es su esposo. Es bella y capaz. Y no la valora. Si tuviera una mujer así, me moriría de felicidad. Qué lástima. Solo soy un simple guardaespaldas. Mejor no pensar en eso. Fernando, esta noche hay una cena benéfica. Acompáñame. Señora Suárez, ¿y la hora extra? Eres empleado de nivel S. La hora extra no será menos de 110 euros la hora. Tranquilo, te la pagaré. ¡Claro! ¿A qué hora la recojo esta noche? Disculpe, señora Suárez. Voy a contestar. Ahora estoy trabajando. Les llamo al mediodía. Tranquilos, la deuda la pagaré. Lo están cobrando. ¿Algún familiar enfermo? ¿O es por el juego? Valeria, es solo un empleado. ¿Por qué te preocupas por eso? Su vida personal, ¿qué tiene que ver contigo? $30.000 euros. Pero ¿no es fin de mes? ¿Un adelanto? Señora Suárez, el adelanto, ¿usted pidió a finanzas que me lo enviaran? ¿Hay algún problema? Ninguno. Gracias, señora Suárez. Consíguete un número nuevo para el trabajo. Pon tu número personal en silencio. No quiero que la próxima vez mientras estés trabajando te vuelvan a llamar por la deuda. Sí, señora Suárez. Clara, la señora Suárez hoy no está de muy buen humor. Algunos altos mandos de la empresa son viejos empleados de su madre. Quieren que su madre regrese a la empresa.
La señora Suárez está furiosa. Que su madre regresa a la empresa. ¿No es eso algo bueno? ¿Por qué se enojaría? No es su madre biológica. Esos viejos empleados quieren que ella vuelva. Quieren quitarle el poder. La cena benéfica de esta noche es una trampa. Cuida muy bien a la señora Suárez. Entendido. Vaya, mi querida hija. Pensé que no te atreverías a venir. Claro que vine. Si no pensarían que tengo miedo. Mi niña, si no fuera por el apoyo del viejo, ¿crees que estarías en este puesto? Ahora que el señor Yamamoto me respalda, ¿crees que puedes ganarme? Oí que Taro Yamamoto es respaldado por el grupo Yamamoto de Oriente. Su fortuna es inmensa. Aquí en la República Central tienen acciones en muchas grandes empresas. La familia Suárez, frente a él, es insignificante. Así es, al final la señora Suárez es una mujer. Si no tiene a un hombre poderoso que la respalde, estos cientos de millones serán difíciles de proteger. Te aconsejo que entregues la empresa. Cuando controle Estrella S.A., incluso te dejaré un puesto de recepcionista. Manuela Ríos, el grupo Estrella vale 100.000 millones. Y entregárselo a ti, ni lo sueñes. Estrella es de los Suárez, no de los Ríos. Mientras yo, Valeria Suárez, esté aquí, lo de los Suárez jamás será de un extraño como tú. Señorita Suárez, mejor hazlo por las buenas o será por las malas. Una mujer como tú no tiene por qué luchar tanto. Entrega la empresa y ven conmigo. Desde ahora, solo disfruta de la vida. Es mucho mejor que en este miserable grupo. 100 veces mejor. Ni que tenga esposo, ni que no lo tuviera, jamás estaría contigo. ¿Te refieres a ese hombre con el que te casaste y es repartidor? Señora Suárez, se casó con un repartidor. ¿Cuánto tiempo llevas sin buscarte? Quizás ya está con otra. ¿Acaso esperas que venga a salvarte? Aunque venga, no sirve para nada. No es rival para Yamamoto. Yamamoto es un octavo dan de karate. Es cierto. Aunque viniera ahora, no podría con Yamamoto. Además, él ya está con otra. ¿Qué espero? Cariño, tu gusto en hombres es pésimo. Tu esposo es un repartidor y tu guardaespaldas es un cobarde. Te aconsejo, ven conmigo. Te prometo una vida de lujo. Mi niña, al final, una mujer siempre depende de un hombre. Que el señor Yamamoto quiera estar contigo es tu gran suerte. ¡No me toques! Mujer, ¿te atreves a pegarme? Parece que estás harta de vivir. ¿Te atreves a molestar a la señora Suárez frente a mí? ¿De verdad crees que no sirvo para nada? Fernando, es asunto mío. Señora Suárez, ya no es asunto suyo. Hoy debo darle una lección. Un simple guardia. ¿Se atreve a humillarme? Voy a enseñarte lo que valgo. Ese japonés juega sucio. ¡Qué descarado! Yamamoto es un experto de cinturón negro. ¿Cómo pudo perder contra este simple guardaespaldas? Escúchenme bien. Mientras yo esté aquí, no se atrevan a tocar a la señora Suárez. ¡Ni un pelo! Ustedes ya verán. No se saldrán por la suya. Esta noche... Gracias, señora Suárez. Ya sea como su guardaespaldas o como un hombre de la República Central. Es lo que debía hacer. Hay que tratar esa herida. Mesero. La señora Suárez es hermosa. Fernando, calma. Es tu jefa. Además, tú estás casado. Aunque solo la vi una vez, mi esposa por sorpresa. Pero mientras no se divorcien, todavía eres un hombre casado. No te pongas ideas. Listo. Pensándolo bien, su figura se parece mucho a la de mi esposa. ¿Sí? Señora Suárez. Ya averigüé sobre su esposo.
Investigué en la empresa de entregas. Hace un año su esposo ya dejó esa empresa de entregas. Se fue. ¿Y a dónde fue? Supongo que entró a otra empresa de entregas. Después de todo, no tiene otras habilidades. Su paradero exacto aún lo estamos buscando. ¿No te di una dirección? ¿Fuiste a la casa que rentaba? ¿La revisaste? Fui. No estaba. Te doy unos días más. Resuelve esto cuanto antes. Maldición. Si no lo encuentro, ¿tendré que seguir con ese imbécil como su esposa? Guapo, ¿nos agregamos? Perdón, mi esposa no me dejaría agregar a una chica tan bonita como tú. Así que ya está casado. Nunca lo había visto sonreír tan feliz como ahora. Al otro lado, debe ser su esposa, ¿no? Claro. Los buenos hombres son de otros. Pero de verdad me da curiosidad qué clase de persona será su esposa. Que le echen alcohol a una herida y no le mueva un músculo. Y ahora tenga tantas expresiones. Esto debe ser del amor verdadero. Ezra Suárez, ambos bebimos. ¿Llamamos a un conductor? ¿Por qué? ¿Tienes prisa por volver con ella? Contesta. Buscaré a alguien para que me recoja. Nos vemos en la plaza musical. Aún no sé a qué hora saldré. Cuídate mucho. Si te habla un extraño, no le hagas caso. Señora Suárez, mejor te llevo a casa primero y luego regreso. No hace falta. Puedes irte ahora. Estaba bien. ¿Por qué de repente se volvió tan fría? Las mujeres son un mundo. Sí, señorita. Voy para recogerla ahora. Patrón, la señorita dijo que Fernando bebió y que la recoja. Esa niña y su esposo, ¿cómo se llevan ahora? Muy bien. Oí que, en la fiesta de esta noche, Yamamoto y Manuela Ríos la provocaron. Fue Fernando quien se desvivió por protegerla. Bien, perfecto, lo sabía. Mi plan no puede fallar. Primero los obligo a casarse y luego coloco a Fernando a su lado para protegerla. Con el tiempo se enamoran y al final revelo su identidad. ¿No sería un final feliz para todos? ¡Qué bien! Parece que pronto tendré bisnietos. ¿Qué haces ahí parado? Ve a recogerla ya. Qué afortunada es esa mujer. Casarse con Fernando, un hombre tan excepcional. Un simple guardaespaldas, y tiene una amada que al contestar su llamada lo hace sonreír. Y yo, con cientos de millones, en mi matrimonio, soy una fracasada traicionada. Hermano, por fin terminó la pasantía. El mes que viene ya seré azafata de verdad y podré volar. Vine a contarte esta buena noticia. Mi Isa ya creció. ¿Y tú, hermano? ¿Y tu jefa? ¿Cómo te trata? ¿Es bonita? En el trabajo es bastante fría, pero en privado es fácil de tratar. ¡Qué bueno! Oye, hermano, ¿tu esposa aún no te ha contactado? Todavía no. Supongo que no me quiere. No tengo ni auto ni casa y debo cientos de miles de euros. Yo digo que, hermano, mejor te divorcias ya. Hermano, eres tan guapo. ¿Crees que no vas a encontrar esposa? Ya, no te preocupes. Ya es tarde. Mejor vete a casa. Bueno, hermano, tú también vete temprano. Veo que de verdad necesitas dinero. Únete a mí. ¿Cuánto te paga Valeria Suárez? Te doy el doble. Te estás burlando de mí. Aunque necesite dinero, jamás traicionaría a la señora Suárez. Y mucho menos seré como tú, una perra que vende a su país. Esa chica de antes es tu hermana, ¿no? Es muy bonita. Sabes, los orientales son crueles y despiadados. Si sigues en nuestra contra,
No te garantizo que a tu hermana no le pase nada. Si te atreves a tocarla, haré que te arrepientas de haber nacido. ¿Crees que por vencer a un Yamamoto ya eres muy fuerte? ¿Ah, sí? Mis dos guardaespaldas son danzaikens. Aunque sepas pelear, ¿crees que puedes con los dos? ¡A él! ¿Por qué crees que estoy solo? Para con ustedes, esta basura, no tengo que mover ni un dedo. Ni siquiera podrías con la gente que tengo detrás. Pura apariencia. ¡A él! Mocoso, te trajiste refuerzos. Me ganaste. Inútiles. Ponte de pie y lárgate ya. Capitán, no pensé que, retirado, siguieras tan alerta. Me escondí muy bien, pero aún así me encontraste. No olvides que esas habilidades las aprendiste de mí. Habla. ¿Qué haces aquí? Recibimos un informe. Taro Yamamoto está en Puerto Azul y está en algo ilegal. Me enviaron a investigarlos en secreto. Acabo de llegar aquí y vi a esa vieja bruja molestándote. Ah, ¿con qué era eso? Capitán, tengo que seguir a los de Yamamoto. Hablamos otro día. Señora Suárez, le sugiero que hable con él en persona. Quizás así lo acepte mejor. Por fin va a aparecer. Idiota. Disculpe, señora Suárez, mi celular se me quedó en silencio. Entonces, espéreme abajo. ¿Aló? ¿Aló, señor Álvarez? ¿Aló? La señal no es buena. Le llamo más tarde. Señora Suárez, el señor Álvarez dijo que su señal es mala y que me llamará más tarde. Entonces, siga en contacto con él. No importa qué pida. Con tal de que firme el divorcio, todo está bien. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? Señor Álvarez, soy el abogado de su esposa. Me encargo de su divorcio. Ustedes nunca tuvieron una base sentimental. Mejor acaben con el matrimonio. Así es mejor para ambos. Si le es posible, busquemos un momento para vernos y firmemos el acuerdo de divorcio. Después de desaparecer un año entero, me contacta solo para el divorcio. Bien, pero hoy trabajo hasta tarde. No tengo tiempo. Entonces lo llamo mañana. Está bien. La señora Suárez se divorcia. Y mi esposa también quiere divorciarse. ¿Qué día de divorcios es hoy? ¿Un día de suerte? ¿De qué estás hablando? Nada, señora Suárez. No estoy de buen humor. Acompáñame a tomar algo. Este hombre, ¿no será que está haciendo que el divorcio se alargue? Por un lado no quiere firmar, y por otro se anda con otras mujeres. ¿Qué se cree que soy? Ciara Suárez, bebe con moderación. Su esposo no es digno de usted. Si yo fuera su esposo, la trataría como a una reina. Yo voy al baño. Fernando. Fernando, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Bien, soy guardia en Grupo Estrella. Ah, cierto. Antes, para pagar el tratamiento de mi papá, te endeudaste mucho. ¿Ya lo pagaste? Yo puedo ayudarte a pagar. No hace falta. Yo mismo contraje esa deuda. No es asunto tuyo. Solo cuida tu vida. Así que tú eres el exnovio. Con razón Vero te dejó. Se nota que eres un muerto de hambre. ¿Y bien? ¿Aún sigues soltero? Ya estoy casado. ¿Casado? Con esa pinta de pobre. ¿Y te casó una mujer? Amigo, seguro te casaste con una lisiada o una fea. La verdad, no es muy bonita, pero creo que no es lisiada.
Te atiné. Para un inútil como tú, tener a una fea, una horrenda, ya es suerte. Para que no digas que no te cuido, dime, jefe. Y todo esto es tuyo. Voy a comprar carne para tu esposa fea, para que coma mejor. ¿Crees que tienes mucho dinero? ¿Y tú quién eres? Soy su esposa. ¿Tú eres su esposa? Qué chiste. Con tu cuerpo y tu cara, ¿te fijarías en él? Ah, ya sé. ¿Eres una chica de compañía? ¿Solo te fijas en lo bonita? ¿Y no importa si está sucio? De verdad que eres asqueroso. ¡Cierra esa maldita boca! Uy, se alteró. Así que tenía razón. Fernando, sé que estás muy triste por nuestra separación, pero no puedes dejarte caer así. ¿Por qué no encuentras a alguien decente y te asientes? ¿Por qué te juntas con alguien tan poco decente? ¡Ya basta! Una mujer decente y tan guapa como tú jamás se fijaría en él. Guapa, no debe ser barata, ¿o sí? ¿De verdad crees que él puede pagarte? ¡Hoy mismo voy a romperte la boca! ¡Maldita zorra! ¿Te atreves a mojarme? Tu boca está muy sucia. Necesita un lavado. Lo que vales tú entero no vale ni la ropa de mi esposo. ¿De dónde sacas el valor para presumir así? Tú, escúchame bien. Fernando gana dinero con su talento. Cada centavo que gana es limpio. Pero tú, te burlas de los demás para ocultar tu ridícula inseguridad. Eso sí que es barato. Basura. Cielos, ya me acordé. Es la nueva presidenta de Grupo Estrella, Valeria Suárez. La mujer más rica de Puerto Azul. La vi en la portada de una revista de finanzas. ¿Qué? La presidenta de Grupo Estrella. Un simple don nadie. ¿Cómo pudo ligarse a una presidenta de ese nivel? Recuérdalo bien. Insúltame a mi esposo otra vez y te haré desaparecer de Puerto Azul. Amor, este lugar es muy vulgar. Es muy de bajo nivel. Vámonos. Sería Suárez. Gracias. Hoy, para hacerme ver bien, me hiciste el favor de fingir ser mi esposa. Tú me ayudaste antes. Ahora yo te ayudo. Así quedamos a mano. Oírla decir amor me sentó muy bien. Si de verdad fuera mi esposa. Tú amas mucho a tu esposa, ¿verdad? Yo... ¡Cuidado! Manuela, Dios. Me encargo de ustedes. Sabía que era ella. Señora Suárez. Vamos. Deben estar cerca. ¡Revisen! Fernando, te sangra la cabeza. Estoy bien. Es solo un rasguño. Estás herido y ni dices nada. ¿Acaso no siente el dolor? ¿Por qué me salvaste? Con tanto esfuerzo. ¿No será que me estás pretendiendo? Será Suárez. No tengo el valor para pretenderte. Solo soy un chico de pueblo que vino a la ciudad a buscarse la vida, sin auto ni casa, y debo cientos de miles de euros. ¿Y tú crees que tengo el valor y el derecho para pretenderte? Entonces, ¿por qué te esforzaste tanto? Porque no quiero perder este trabajo. Me esforcé tanto por salvarte, solo porque temo que me despidas. Entonces, trabaja bien. No voy a despedirte. ¿Aló? Fernando y yo estamos en la calle. Nos atacaron. Trae gente ahora para rescatarnos. Será Suárez. Es peligroso quedarnos aquí. Los distraeré. Quédate aquí. Espera que te rescaten. No, todavía sangras de la cabeza. No te voy a dejar aquí solo. Señora Suárez, si usted se muere, ¿quién me subirá el sueldo? ¿En serio? Si tú te mueres, ¿para qué quieres el dinero? Me muero y ya. Si muero y me acompaña una belleza como tú, sería como un milagro para los Álvarez. ¡Qué charlatán! Pero verle luchar así por mí... De pronto, de verdad sentí algo. Valeria, ¿qué estás pensando? Tienes esposo. Y él también. ¿Cómo puedes pensar en algo así? Fernando, ¿qué te pasa? Jefa,
Una pregunta. Si muero en el trabajo, ¿cuánto es la pensión de la empresa? Ni un centavo. Fernando, escúchame. No te mueras. Jefa, hablo en serio. Ahora mismo debo cientos de miles de euros. Si yo muero, te encargo. Ve a Pueblo Cielo por mí. Diles que eres mi jefa. Con esa pensión, paga mi deuda. No pareces un derrochador. ¿Cómo es que tienes tanta deuda? Porque cuando estaba con mi exnovia, su familia enfermó. Usé todos mis ahorros para tratarlos y me endeudé en cientos de miles. Luego, por ser pobre, me dejó por un rico. Nuestras promesas de amor las tiró por la borda. Veo que te lastimó mucho. Jefa, la gente de Manuela Ríos podría llegar en cualquier momento. Vete ya, déjame. No, ¿por qué mi vida es más valiosa que la tuya? Te lo digo, jamás te dejaría aquí solo. Fernando, resiste. Jefa, no seas así. Si sigues así, me enamoraré de ti. Fernando, resiste. Si resistes, te daré una oportunidad. Si me conquistas, te daré la empresa entera. Fernando, despierta. Señora Suárez, ¿está bien? El atacante ya lo tenemos. Estoy bien. Rápido, al hospital con Fernando. Señorita, las heridas de este señor no son graves. Con un poco de descanso podrá irse. Dijiste que tenías deudas. ¿Cuánto debes? Aún me falta 546.500 euros. Esta tarjeta tiene 600.000 euros. Considéralo tu recompensa por salvarme la vida. Señora Suárez, mi deber es protegerla. No puedo aceptar este dinero. Acéptalo. Mi vida. ¿No vale este dinero? No pienses más. Te lo mereces. Es compensación y bono. No soy una jefa desalmada. ¿Quién lo diría? El primer hombre que por mí arriesgaría la vida fue él. Si me hubiera casado con él, qué bien habría sido. Señora Suárez, ¿no se habrá enamorado de mí? Valeria, deja de pensar en eso. Aún no te divorcias. Y él también está casado. No tienen futuro. Descansa bien. Hay mucho trabajo en la empresa que atender. Ya me voy. Parece que no. Una mujer como la señora Suárez no solo es bella y brillante, sino que también es tan buena. Qué suerte debe tener su esposo para casarse con alguien como ella. Y ni siquiera la valora. Qué lástima. Pero ahora, por fin pagué mi deuda. Señor Álvarez, le he llamado más de 10 veces. ¿Por qué no me contestaba? No puede seguir evadiéndolo. Su esposa no siente nada por usted. Mejor fijen una cita, se reúnan y firmen el acuerdo de divorcio. Este abogado es muy profesional. Da igual. Ya que lo acepté, más pronto mejor. Es mejor para todos. Estoy libre esta tarde. Nos vemos en el restaurante Mil Flores. Somos hombres. ¿Por qué las esposas de otros son como la señora Suárez, bellas y brillantes? Y mi esposa solo quiere divorciarse. Señor Álvarez, el licenciado Torres, quien lo contactó, tuvo un asunto urgente y no pudo venir. Si tiene alguna solicitud, puede decírmela. Su esposa ya llega. Puede revisar el acuerdo de divorcio. Si está de acuerdo con la división de bienes, solo firme. La verdad, me pregunto... Un divorcio normal se hace en el registro civil. ¿Por qué necesitaría un abogado tan importante? Señor Álvarez, ¿acaso no sabe quién es su esposa? No sé. Ya que no lo sabe, mejor no digo nada, para evitar complicaciones. Mire, ¿así está bien? Correcto. Cuando llegue su esposa, al firmar, entrará en vigor. Según la nueva ley matrimonial, al divorciarse hay un mes de reflexión. Entonces debe traer los 2 libros de matrimonio y acudir al registro civil con su esposa para el trámite final y obtener la sentencia. Así, el matrimonio quedará oficialmente disuelto. ¿Cuánto tarda? Ya llega.
Olvídalo, tengo prisa. Total, solo falta su firma, ¿no? Dile que en un mes nos vemos en el registro civil. Ya me voy. Abuelo. Vale, Manuela Ríos siempre ha querido hacerte daño. ¡Mira qué peligroso fue esto! Mejor vives pronto con tu esposo. Así el abuelo estará tranquilo. Abuelo, ya no diga más. Ya estoy lista para divorciarme de él. ¿Ah? ¿Por qué? No se llevaban bien. Quiero decir, ¿ustedes dos no se llevan bien? La última vez le hice caso y fui a su casa. Y lo encontré con otra mujer. Puedo aceptar que no venga de una familia rica, pero jamás voy a aceptar que se acosté con otra mujer. ¿No dijo que se llevaban bien? Además, ese chico, Fernando, está a su lado todo el tiempo. No podría ser infiel. De esto, seguro es un malentendido. Pero no puedo, con que esté tan enojada, revelarle la verdad sobre Fernando. Solo haría que el problema se complicara más. ¿Y ahora qué hago? No, no pueden divorciarse. Tengo que encontrar la forma. Solo la abuela Carmen puede ayudarme. En ese entonces fue por las disputas familiares. No tuve opción. Tuve que dejarte temporalmente con la abuela Carmen. Ahora ya está vieja. Hace unos días me dijo que se preocupa por ti. Se enteró de tu boda y quiere conocer a tu esposo. ¿Y si le llevas a tu esposo a verla? Cuando regreses decides si te divorcias o no. ¿Qué te parece? Abuelo, lo del divorcio ya lo decidí. Y en cuanto a la abuela Carmen, yo me encargo. Me divorciaré, sí o sí. Y con la abuela Carmen, parece que necesito un sustituto. Fernando, mañana necesito que me hagas un favor. Dígame, señora Suárez. Que finjas ser mi novio y me acompañes a Ciudad Suárez. ¿Ah? ¿Qué? ¿No quieres? No, señora Suárez, descuide. Haré lo que sea. ¿Aún no ha llegado? Señora Suárez, su esposo ya firmó y se fue. Pero hay un mes de reflexión. El próximo mes deben ir juntos al registro civil para completar el trámite final. ¿Cómo que un divorcio a medias? O sea que... ¿tengo que seguir casada con ese imbécil por un mes más? ¡Ay, Valeria! Por fin conocemos a tu esposo. Anda, preséntanoslo. Hermano, cuñada. Este es mi esposo, Fernando. Valeria. La abuela preparó una mesa con tus platillos favoritos. Ya está esperando. ¿En qué estás pensando? Ni una mujer como Verónica te desprecia. ¿Y una diosa como Valeria se fijaría en ti? No seas un sapo que sueña con la luna. Esto es solo actuación. Vamos, vamos. Valeria, esta noche vamos a beber a gusto. Hermano, yo bebo por ella. Veo. Valeria, solo una copa. Entendido. Vaya, cuñado. La tienes bien controlada, ¿eh? Siéntense, siéntense. Es la primera vez que veo a la señora Suárez tan tierna y obediente. Si no supiera que es actuación, casi la confundo con mi esposa. Ver que tú y tu esposo se llevan tan bien me tranquiliza. Tu abuelo me dijo que no estabas muy dispuesta a casarte. La abuela y yo estuvimos muy preocupados. ¿Cómo crees? Nosotros... nos llevamos muy bien. ¡Qué bueno! Les preparé un cuarto para ustedes. Esta noche se quedan aquí. Abuela, he estado muy ocupada. Tengo que irme pronto. ¿Ah, sí? Oye, acaban de llegar. Ni se han sentado bien. ¿Y ya se quieren ir? ¿Acaso me desprecian por ser una vieja? Claro que no. Bueno, entonces nos quedamos esta noche, para acompañarla. ¡Ay! Eso está mejor. Señora, ¿qué significa esto? ¿Esta noche dormimos juntos? Ni lo sueñes. Solo preguntaba. Tú en la cama, yo en el sofá. ¿Ah? ¿No debería ser yo en el sofá? Da igual. Serra Suárez. En realidad, siempre he tenido una pregunta que hacerle. Para una mujer de su nivel, al elegir a un hombre, ¿qué factores tiene en cuenta? ¿Quieres saber mi idea del amor? Sí. Primero, debe gustarme. Debe ser buena persona. Y recto. Segundo, debe ser fiel. No como... en fin, no debe ser mujeriego. Con lo que dice, señora Suárez, parece que es fácil conquistarla. No es fácil. Ya dije, es cuestión de química. Cierto, después de todo, usted no es cualquiera.
Señora Suárez, ¿por qué siento que es un poco de calor aquí? ¿Encendió el aire acondicionado? No, no lo encendí. También siento que hace calor. Este aromatizante... Tú... Me drogaste. Será Suárez. Siempre estuve a su vista. Además, si fuera mi intención, ¿por qué necesitaría drogarla? ¿Será que el hermano mayor nos drogó? Imposible. Mi hermano mayor no nos haría daño. ¿Será que fue Manuela Ríos otra vez? Voy por mi hermano mayor. Señora Suárez, la puerta no se abre. Fernando. Me siento mareada. Fernando. Señora Suárez, cálmate. Voy al baño a calmarme. Para no tocarme, prefiere lastimarse así. ¿Acaso no soy atractiva? Por lo que veo, funcionó. Los jóvenes tienen mucha energía. Aún no se han levantado. Ay, abuela, ¿no crees que esto no está bien? Lo del aromatizante. Y encerrándolos. Esto... ¿Y qué tiene de malo? Ellos dos ya son esposos. Ya están casados, solo que ninguno de los dos lo sabe. Exacto. Cuando ya sea tarde, don Ernesto les dirá la verdad. A esto le llamamos hacerlos un favor. Claro. Valeria tiene un abuelo así. No sé si es suerte o desgracia. Amiga mía, mi nieta Valeria tiene un malentendido con su esposo. Insiste en el divorcio. La mandé a tu casa. Tienes que ayudarme a que se pongan bien. Ernesto, tranquilo. Esta noche, cuando vuelvan, en el aromatizante de su cuarto le pondré un toque especial. Cuando los dos ya hayan pasado la noche juntos, no importa el malentendido. Al día siguiente, ellos dos estarán bien. Hermano, ustedes... Sé que tienes muchas preguntas. Pregúntale a tu abuelo y entenderás todo. Pregúntale a tu abuelo y entenderás todo. Entonces, me voy. Abuelo. ¡Ah! Mi nieta ha vuelto. Hoy te preparé tu platillo favorito. Ven a probarlo. Abuelo. Siéntate. Oye, vale. ¿Y tú qué piensas de ese Fernando? ¿Qué te parece? ¿Qué, Fernando? Ah, el primero era tu esposo y el actual es tu guardaespaldas. Ambos se llaman igual, ¿no? Entonces, cuéntame tu opinión sobre ellos. ¿Qué te parecen? Ese Fernando con el que me casé por sorpresa es un hombre irresponsable y un pata. Y en cuanto a mi guardaespaldas, aunque de verdad es muy bueno conmigo, pero yo, Valeria Suárez, tengo mis principios. Jamás aceptaría a un hombre que ya está casado. Él es solo mi empleado. Entre nosotros es imposible. He investigado estos días. Fernando no es infiel. Entonces, ¿dónde fue el error? Parece que tienes una mala opinión de ambos, Fernando. Abuelo, no te desvíes. La abuela Carmen me dijo que tú arreglaste que yo, y ahora no acepto a ninguno. Si le digo que ambos son la misma persona, me temo que se divorciará de Fernando. Mejor no digo nada. Ah, sí. Fui yo. Esa Manuela Ríos siempre quiso hacerte daño, y no podía estar tranquilo. Así que, por un momento de debilidad, llamé a tu abuela Carmen para juntarte con tu guardaespaldas. Antes de que regresaras, me aseguré de investigar a ese chico. Es recto, es responsable. Además, también se llama Fernando. Quizás es el destino. Abuelo, esto es una locura. Antes, me obligaste a casarme con un repartidor. Lo soporté. Y ahora me drogaste para que me entregara a un guardaespaldas. ¿De verdad eres mi abuelo? Insúltame si quieres. Total, la oportunidad de insultarme. Quizás no vuelva. Tumor. Sospecha de malignidad. Abuelo, ¿desde cuándo es esto? Hace más de un año. Desde que me lo diagnosticaron, empecé a fingir desmayos en la calle.
En un mes me desmayé más de 20 veces y nadie me ayudó. Hasta que Fernando me ayudó sin dudarlo. Y supe que este chico era de fiar. Por eso te obligué a casarte con él. La verdad, me temía que cuando me fuera, nadie más cuidara de mi niña tonta. Abuelo, mañana nos vamos del país. Tranquilo, yo seguro encontraré un doctor para curarte. Mi niña tonta. Si esta enfermedad se pudiera curar, ya me habría curado. Este tumor está cerca del corazón, en la arteria principal. El riesgo de la cirugía es muy alto. El doctor dijo que solo puedo descansar. Descansar. Debo estar tranquilo. No puedo agitarme. Aunque tenga el tumor, puedo vivir varios años más. Pero si no, si me altero, esto se me acelera el corazón. Y si se me comprime el corazón... Abuelo, tranquilo. Te prometo que antes de los 30 me casaré. Carla, anda, arrángame una cita. Mi abuelo no está bien. Quiero casarme pronto. Para cumplir su deseo cuanto antes. ¿Y tu esposo, el de la boda sorpresa? Ya me divorcié de él. El periodo de reflexión acaba en poco más de 10 días. Pronto tendré la sentencia. Te presento a Carlos Mendoza, el magnate de la estética. Tiene miles de millones y es muy guapo. Lo invito a salir esta noche. Hablen. Bien. Señorita Suárez, he oído que es la belleza número 1 de Puerta Azul. Y al verla, la fama no le hace justicia. Parece que estamos destinados. Me halaga, señor Mendoza. No seas tan formal. Dime, Carlos. Señor Mendoza, compórtese. ¿Y tú quién te crees que eres? Maldito guardaespaldas. ¿Quién te crees que eres para mandarme? Señor Mendoza, mida sus palabras. Fernando no es solo mi guardaespaldas, es la persona en la que más confío. Señorita Suárez, lo digo por su bien. La gente de su clase son grandes actores. Se hacen el leal y entregado frente a usted. Pero en el fondo son muy sucios. Solo quieren acostarse contigo y así dar el gran salto. Carlos Mendoza, escúchame bien. La moral de Fernando no es asunto tuyo. No voy a permitir que insultes a mi gente. Desde ahora no nos volvamos a ver. Señora Suárez, gracias por hoy. Solo dije lo que sentía. Ve por el auto. Este hombre, otra novia. Menos mal que vi su verdadera cara. Si de verdad hubiera tenido una relación de esposos, mi vida estaría arruinada. Ese es tu esposo por sorpresa. Ahora mismo voy por él. Le daré 2 bofetadas para desahogarte. Ay, no hace falta. Si él puede coquetear con otras, ¿acaso yo no puedo buscar a otros hombres? Ya decidí. Voy a buscar un esposo públicamente. No me lo creo. Con mis condiciones, ¿acaso no me casaré? Vaya, ¿no acaban de dejarlo? Y ya tiene otra tan rápido. Vaya contigo. Otra novia, ¿eh? No tuve opción. En su pueblo, a Lily, le presentaron a alguien. Es rico, me dejó. Y no podía quedarme solo, ¿o sí? Oye, jefe, en tu empresa hay tantas chicas lindas. ¿No has encontrado la indicada? Yo creo que me enamoré de mi jefa. Jefe, qué bárbaro. Esto es como un sapo que quiere a un cisne. El colmo. Sé que es una locura, pero aquí no tengo amigos. Solo puedo contártelo a ti. Si no, me exploto. La verdad, no hay nada imposible. La jefa guapa también es mujer, y si es mujer, hay chance. Bueno, ojalá. Ya me voy. La jefa me espera. Amiga, ¿en serio? ¿Publicaste una búsqueda de esposo? Aunque odias a ese imbécil, no puedes casarte así con cualquiera. Busco un esposo, primero, para encontrar a un hombre adecuado. Y el otro motivo es ponerme en el centro de la atención, para que toda Puerta Azul me esté mirando. Así Manuela Ríos no se atreverá a atacarme por la espalda. Amiga, tu idea de buscar un esposo es genial. Por ahora seguro no se atreverán a tocarte. Tengo que irme. Chao.
La presidenta del Grupo Estrella, Valeria Suárez, a través de canales oficiales, anunció su búsqueda de esposo. Señora Suárez, ¿qué está pasando? ¿Tan apurada por casarse? Si es así, ¿será que yo también tengo chance? Seré un poco atrevido. Iré a su oficina y le declararé. Señor Álvarez, el periodo de reflexión de un mes finaliza mañana. Por favor, mañana a las 9, traiga las 2 copias de la certificación y acuda al registro civil con su esposa para tramitar el divorcio. Qué abogado tan atento. Parece que mi esposa, para librarse de mí, seguro gastó un dineral. Bien, entendido. Mejor así. Cuando me divorcie, podré sin problemas ir tras la persona que amo. Cuando me divorcie, te declararé. Señora Suárez, el periodo de reflexión terminó. Mañana puede ir al registro civil para tramitar el divorcio. Bien, entendido. Por fin, se acaba. Oye, jefe, tú y tu jefa, ¿qué tal van? ¿Avances? Ay, cuando pienso en ella me da un nudo en el pecho. Se me queda en la boca, no puedo decirlo. Si te gusta, ve y consíguela. Cuando te apuntaron con una pistola no te acobardaste. ¿Y en asuntos de amor te pones tan cobarde? Pero si todavía estoy casado. Primero tengo que esperar a mañana para divorciarme. Cierto. Pero llevas un año casado y ni siquiera sé cómo es tu esposa. Ah, ya sé. Ahora voy a traer la acta de matrimonio. Anda, déjame ver. Esta persona, me parece que la he visto antes. Ya me acordé. Cuando recién llegamos a este lugar, ella vino a buscarte. Pero ese día no estabas, y dijo unas cuantas cosas sin sentido y se fue. ¿Ah, sí? Es bastante alta, y tiene un aire elegante, solo que su estilo es un poco rústico. No pienses en eso. Total, nos divorciaremos. Venga, a beber. Mi esposa es muy fría. Se desapareció un año, y al aparecer pide el divorcio. Si mi esposa fuera como la señora Suárez, una mujer comprensiva, seguro no me divorciaría. Don Fernando, la señorita Valeria ya llegó. Hoy lleva puesto un abrigo beige y lentes de marco negro. Por favor, identifíquela. Hola, soy tu esposo, Fernando. ¿Y tú quién eres? ¿Estás loco? Disculpa, me equivoqué. ¿Qué hace, señora Suárez, aquí? Ay, se ve igual que Valeria. Pero su pelo y ropa son como los de señora Suárez. Sí, Fernando, ¿qué pasa? Mi jefa es la misma con la que me casé por sorpresa. Imposible. Absolutamente imposible. Por nuestra posición nunca me atreví a declarársela. Y pensar que soy su esposo legal. ¿Y ella sabe que soy su esposo? Ya estoy en el registro civil, no lo veo. Mándame el número de ese hombre. Soy tu esposa, Valeria. No que aceptaste el divorcio. ¿Dónde estás? Ven ya. Valeria Suárez y Valeria son la misma persona.
Ya voy para allá. Pero dime, ¿por qué quieres divorciarte? ¿Y te atreves a preguntar por qué? No me digas que, la última vez que estuve en tu casa, en la puerta de tu departamento, la mujer que vi abrazada a ti, era tu hermana menor o mayor. ¿Abrazando a una mujer en mi departamento? Rayos. Seguro confundió a Pedro Ramírez conmigo. Vio a él y a Linda Castillo abrazados y pensó que yo la engañé. Podemos no divorciarnos. ¿Por qué? ¿No que ya lo habíamos acordado? Porque no quiero divorciarme. Porque no quiero divorciarme. Me gustas. ¿Me gustas? ¿Y aún así me traicionaste? Te lo advierto, aunque no vengas, tengo 1000 maneras de divorciarme. No te traicioné. De hecho, siempre he estado a tu lado. Se disfrazó de fea para casarse conmigo. Al final despreciaba mi estatus. Si ahora le digo que soy su esposo, ¿y si insiste en divorciarse? Disculpa, tengo algo urgente. Me voy de Puerto Azul unos días. Cuando regrese te contactaré. Señora Suárez, ¿qué hace aquí? Fernando, ¿y usted qué hace aquí? Vivo por aquí. Justo la vi, así que vine a saludarla. Se alegra de que me divorcie. ¿Está feliz? El pensamiento de una presidenta es otra cosa. Y aún así me culpa. ¿Hay dónde comprar agua por aquí? Sé dónde hay. Voy a comprarle. Se suponía que hoy nos divorciábamos. Y ahora dice que viene. Y ahora dice que se va. Mentiroso. Hola. El número marcado está apagado. Intente más tarde. ¿Crees que por jugar conmigo no me divorciaré? Ya verás. ¿Sí? Ese hombre se arrepintió. Ya no quiere divorciarse. ¿Hay alguna forma de divorciarme por mi cuenta? Si es un divorcio unilateral, tendrá que esperar al menos un año. La ley establece que si una pareja lleva más de 2 años sin vivir juntos, solo entonces puede divorciarse unilateralmente. Ya basta. Olvídalo. Sigue en contacto con él. Si no hay de otra, dáselo todo. Con tal de que se divorcie. Entendido, señora Suárez. Señora Suárez, su agua. ¿De qué te ríes? Nada. Loco. Sí, señora Suárez, es grave. Su abuelo está en estado grave. ¿Qué? Señora Suárez, ¿qué pasó? Mi abuelo está grave. Lo están operando. Soy huérfana desde niña. Mi abuelo me crió. Él es lo más importante para mí. Si algo le pasa, no sé qué voy a hacer. Señora Suárez, todo saldrá bien. Su abuelo estará bien. Su abuelo. ¿No es el mismo que ayudé en la calle, don Ernesto? Si no hubiera sido por haberlo ayudado, probablemente no habría conocido a la señora Suárez. De hecho, debo agradecerle mucho. Ojalá esté bien. Valeria, mira, por tu locura de casarte, le causaste un colapso al abuelo, ¿no? Así es, Valeria. Si quieres ser ama de casa, entonces cede el puesto de presidenta de la empresa. Nosotros somos tan capaces como tú. Exacto. Si ni tu vida personal puedes manejar, ¿cómo vas a manejar la empresa? Mi propuesta es, cuando pase lo del abuelo, convocaremos de inmediato una junta de accionistas para elegir a un nuevo presidente. Y hay otra cosa. En sus 70 cumpleaños, el abuelo dijo que sus acciones de Grupo Estrella ya las íbamos a dividir entre todos los nietos. Lo urgente ahora es que llamemos a un notario para que lo arregle, ¿no? El abuelo aún está vivo. Y ya están ansiosos por las acciones. ¿Acaso son humanos? Escúchenme bien. Soy la accionista mayoritaria. Y tengo derecho a vetar cualquier propuesta. Nadie se llevará el legado del abuelo. Vaya, qué ambiente. Un momento tan importante. Un momento tan importante. ¿Cómo no iba a estar yo? Manuela Ríos, ¿qué haces aquí? Soy la esposa de un Suárez. El abuelo está grave. ¿Cómo no iba a venir? ¿De verdad eres tan buena? No eres bienvenida aquí. Por favor, vete. Mi buena hija. Tu papá murió.
Y yo, su esposa, soy la heredera principal. Dame sus acciones y me voy de inmediato. Manuela Ríos, ¿quieres las acciones? Imposible. Pero cuando el abuelo mejore, puedo pagártelo en efectivo. Así se acabe. No causes problemas hoy. No, solo quiero las acciones. ¿Dinero y acciones? Ni lo sueñes. Mi buena hija. Una señorita no debe ser tan prepotente. Si es así, llamaré a los reporteros ahora. Que denuncien a los Suárez por cómo maltratan a una viuda tan sola y desamparada. Esto es asunto de los Suárez. Un simple guardia. ¿Qué te metes? No me importa si es asunto familiar o no. ¿Te metes con mi jefa? No se vale. Si no te vas, te voy a tirar desde este tercer piso. Valeria, ese viejo no va a durar mucho. Esperaré a que muera. Y cuando no quieras darme la empresa, no tendrás opción. Chico maldito, ya verás. Ya veremos. Gracias. Creí que ya estaba acostumbrada a luchar sola. Pero en ese momento, viéndolo defender mi honor, de pronto me sentí tan segura. Así que este es el guardaespaldas de Fer. Parece bastante leal, ¿eh? Por más leal que sea, al final no es más que un perro. No digas eso. Este tipo que vino de abajo, un guardia rastrero, es muy calculador. Se esfuerza tanto por lucirse ante su jefa. Solo quiere ligarse a la jefa para vivir de ella, ¿no? Tú. Doctor, mi abuelo, ¿cómo está? Pero ¿y qué si lo supieran? Aunque hoy, como esposo de Valeria, estuviera aquí, sus familiares igual me despreciarían. Mejor esperaré a merecerla de verdad, y luego lo diré. Si no, solo me humillaré. Conmigo. Por ahora el señor no corre peligro de vida, pero es difícil que despierte. ¿No hay otra opción? Mi abuelo es médico tradicional. Es muy bueno. Mi técnica de masaje me la enseñó él. ¿Qué tal si lo intentamos? Cierto, la medicina tradicional. Quizás tenga otra solución. Tú... Abuelo, tengo un paciente. Bien, lo traeré ahora mismo. Señora Suárez, mi abuelo dijo que podemos intentarlo, pero mi abuelo no está muy bien. Quizás tengamos que llevarlo al pueblo. Está bien, vamos ahora mismo. ¡Vamos! Señora Suárez, hay algo más. Mi abuelo siempre ha querido que encuentre esposa. ¿Sería posible que volvieras a ser mi esposa? Para que él... Claro, sin problema. Me llevo a mi abuelo a curarse al pueblo. No. ¿Acaso quieres llevarte al abuelo para que muera y quedarte con las acciones? Mi abuelo no morirá. ¿Y si se muere? No quiero ni un centavo. Se los doy a todos. Dejaré Grupo Estrella. Y no volveré. No pensé que por su abuelo renunciara a una fortuna. Una mujer tan hermosa y tan leal es muy rara. Bien. Así queda. Abuelo, ¿cómo está? Tranquilo, no es grave. Así que eres la novia de Fer, Verónica, ¿verdad? Abuelo, ya terminó con ella. Ah, ya estoy viejo y confundo. Me equivoqué. Qué porte tan distinguido y tan elegante. Es una bendición para la familia Álvarez. Tranquila, tu abuelo ya está bien. Ve a verlo. Gracias. Abuelo. Señora Suárez, antes de ser su guardaespaldas, ¿me conocía? No, no lo conocía. Entonces, ¿y si fuera su esposo? ¿Qué pasaría? Voy a contestar. Señora Suárez es tan buena conmigo.
Es porque salvé a su abuelo, quien más quiere. Si un día descubre que su guardaespaldas, tan simple y ordinario, es su esposo, ¿seguirá siendo tan buena conmigo? Ah, cierto. ¿Qué decías? Nada. Abuelo. Abuelo, por fin despertaste. Vale. ¿Dónde estoy? Es la casa de mi guardaespaldas, Fernando. Su abuelo te salvó. Ahora Valeria debe ver diferente a su guardaespaldas. ¿Y si le digo a mi nieta que su guardaespaldas es en realidad el esposo que se casó por sorpresa? Vale, en realidad, Fernando... Señora Suárez, don Ernesto debe tomar su medicina. Bien. Vale. El abuelo está cansado. Quiero dormir un poco más. Sal, por favor, que Fernando se encargue. Oh. Anda, anda. Bueno. Fer, la que te di a casar es mi nieta menor. Veo que no están juntos. ¿Acaso no estás satisfecho? ¿Y si te presento a mi nieta mayor? ¿Qué te parece? Che. Don Ernesto, ¿aún intentas engañarme? ¿Valeria y Valeria Suárez no son la misma persona? ¿Tú ya lo sabías? Lo supe ayer. Ah. Qué bueno. En ese entonces me fijé en tu carácter y la dejé casarse contigo. Y como sabía que no tenían una base afectiva, por eso te puse a su lado. Mi idea era que se enamoraran con el tiempo, y luego les diría quiénes eran. Así sería más fácil acercarse. Mi nieta es terca y fría. Tampoco es muy femenina, pero es muy leal. Si logras conquistarla, será fiel contigo para siempre. ¿Ya sabe que eres su esposo? Esa niña dice que la engañaste. ¿No será que hay un malentendido? Debes aclarárselo ya. Tranquilo, abuelo. Creo que podemos esperar. Se casó conmigo con una identidad falsa. En el fondo no me aceptaba como esposo. Por eso quiero pasar más tiempo con ella. Cuando de verdad se enamore de mí, le diré. Muy bien. ¡Qué carácter! No me equivoqué contigo. Alguien tan excepcional como tú, para ser el esposo de mi nieta, no habrá problema. El abuelo lo valora tanto. ¿Pero de qué sirve? Él ya tiene esposa. Fernando, tu abuelo habló de Verónica. ¿Es tu esposa? ¿No eres tú mi esposa? Ella es mi exnovia. Nosotros nos vimos en el puesto de parrilla. Bueno. Esposa, exnovia. Tu vida amorosa es muy rica. Estuvimos juntos por años, pero no pasó nada. ¿Y a mí qué? ¿No fue usted quien trajo el tema? Aquí tienes 1 millón de euros, para la entrada de una casa mejor. Ah. ¿No ya me lo había dado? Tómalo, salvaste a mi abuelo. Te lo mereces. Gracias, señora Suárez. Contesta. Su esposa es tan pura y encantadora. Isa, mándame fotos de tu ID, por ambos lados. ¿Para qué quieres mi ID? Es que acabo de ganar 1 millón de euros y quiero usar ese dinero para comprarte una casa. ¿1 millón de euros? ¿De dónde sacaste tanto dinero? No te preocupes por eso. Ahora tengo que irme. Te llamo más tarde. Disculpe, señora Suárez. Acaba de ganar un bono y ya quiere comprarle una casa. Parece que de verdad ama mucho a su esposa. Abuelo, tome agua. Bien, bien. Mi enfermedad. Aún no me recupero del todo, así que pienso quedarme aquí para descansar un poco más. Ustedes pueden irse primero. Está bien. Entonces, abuelo, descanse bien aquí. Yo ya me voy. Bien, bien. Anda, ve. Mañana tienes el día libre. No vengas por mí.
Señora, esa mujer, Manuela Ríos, seguro no se quedará de brazos cruzados. Alguien debe estar contigo para protegerte. Usted no es el único guardaespaldas, no se preocupe. Señoría Suárez, esto es un localizador portátil. Llévalo contigo. Si estás en peligro, podré encontrarte de inmediato. Entendido. Esta señora Suárez, acabo de darle su bono. ¿Por qué cambió de actitud? Ay, las mujeres son un misterio. Señor Yamamoto, ¿otro trago? Señor Yamamoto, acabamos de enterarnos que Valeria Suárez le dio a su guardaespaldas un día libre. Es decir, mañana, Valeria Suárez estará desprotegida. Es un regalo del cielo. Valeria Suárez, sin ese perro guardián, ya veremos cómo escapas de nuestras garras. Oye, jefe, tengo una emergencia en casa. Tengo que volver a mi pueblo. Te pido un favor. Reemplázame hoy en las entregas. Si no, este mes pierdo el bono de puntualidad. Te lo ruego. Está bien. Justo hoy el jefe me dio el día libre. Te cubro el día. Fernando, es grave. La señora Suárez está en peligro. ¿Qué? Desde ayer la señora Suárez no responde. Revisamos las cámaras y vimos que Taro Yamamoto la secuestró. ¿Qué hacemos? Tranquilo, la encontraré. Así que yo iré por ella. Regresa a la empresa y mantén la calma. Bien. Lucía, tengo un problema. Necesito tu ayuda. Cuénteme, capitán. Taro Yamamoto secuestró a la señora Suárez. Está en el depósito abandonado del sur. Necesito tu apoyo. Taro Yamamoto tiene muchos delitos. Justo íbamos a atraparlo. Esta es la oportunidad de atraparlos a todos. Ya estamos en camino. Mi niña, porque fuimos una familia. Te daré otra oportunidad. Firma este acuerdo de transferencia. Si firmo, ¿podré irme con vida? Claro que no. Pero si firmas, puedo hacer que tu muerte sea más fácil. Después de todo, los métodos de los orientales, tú los conoces. Mejor me tomo mi tiempo y retrasar esto lo más posible. Julia, en vez de luchar por la empresa, ¿por qué no te doy una fortuna? Te alcanzará para varias vidas. No me engañes con dinero. Cuando tenga el grupo estrella, todo ese dinero será mío. ¿No temes que mi guardaespaldas venga por mí? Sus métodos, ya los has visto. ¿Crees que por tener un guardaespaldas estás a salvo? ¿Crees que es tu esposo? ¿Que te protege las 24 horas del día? Así es. Seguro está con su esposa comprando una casa. ¿Por qué vendría a salvarme? Valeria, Valeria. ¿Quién lo diría? Al final ni siquiera alguien vendrá a salvarte. La última vez solo subestimé a tu guardaespaldas, y por eso se salió con la suya. Pero hoy, aquí solo hay expertos. Aunque venga, no saldrá de aquí con vida. Y cuando llegue, lo haré ver cómo me divierto con su jefa. Ten, abre la boca. ¿Qué me estás dando? Claro que es una droga psicodélica. Solo así serás nuestra protagonista de un film de arte corporal. Si me pasa algo, mi abuelo no te perdonará. Ese viejo que ya está con un pie en la tumba, ¿qué puede hacerme? Hija, no te resistas. Si firmas esto, el acuerdo de transferencia, podría considerar que el señor Yamamoto sea un poco más gentil. Manuela, no digas más. Mientras no ponga mi firma, tu acuerdo de transferencia no vale nada. Tú, el grupo estrella es el legado de mi abuelo. Antes lo dono a una fundación que se lo dé a una serpiente como tú.
Ustedes tendrán su merecido. Aún te atreves. Hoy mismo voy a acabar contigo. A ver, ¿quién te salva ahora? Alto ahí. Esta ropa, esta espalda. ¿Será mi esposo por sorpresa? ¿Por qué vendría a salvarme? Ah, el guardaespaldas. ¿Crees que por vestir de repartidor y fingir ser su esposo, de verdad te convertirás en él? Aunque te des lo mejor de ti, solo eres un guardaespaldas. Y aunque te mates por ella ni te mirará. No importa si me quiere o no. La protegeré toda la vida. No te enteras. Pues que aprendas la lección. A él. Nadie se mueva. Armas al suelo. ¡Quietos! Atrás, no se acerquen. Si se acercan, le reviento la cabeza. Te aconsejo que sueltes, o te juro que te mato. Valeria. Don Ernesto acaba de ordenar. La señorita está muy débil. No se permite ninguna visita. Oye, déjame pasar. Soy su guardaespaldas. Lo siento. Fernando. ¿Por qué soñé con él? ¿No tiene otra mujer? ¿Por qué vino a salvarme? Mi abuelo tiene un buen ojo. Él no me habría dejado casarme con un hombre tan mujeriego. Claro que no. ¿Lo de la infidelidad no será un malentendido? No puedo seguir así, sin saber nada. Ya que no nos divorciamos, hay cosas que debo aclarar en persona. Soy Valeria. ¿Podemos vernos hoy? Soy Valeria. ¿Podemos vernos hoy? ¿Quiere verme? ¿Será que ella me aceptó? ¿Por qué quieres verme de repente? Creo que hay un malentendido. Quiero aclarar las cosas en persona. ¿Ya sabes quién soy? ¿Ya sabes quién soy? No lo sé, no te he vuelto a ver desde la boda. Al volver, fui a buscarte a Villa Central. Ahora que lo pienso, quizás el que me engañó no era tú. Me confundí de persona. Así que no sabe quién soy. Gracias por salvarme ayer. Así que ella pensaba que fue su esposo repartidor quien la salvó. ¿Acaso a mí, su guardaespaldas, no le siente nada? Oí que tu guardaespaldas te cuida muy bien. Ustedes... Fernando sí que me cuida muy bien, y le estoy muy agradecida. Pero ahora soy una mujer casada. No voy a hacer nada que dañe mi matrimonio. ¿Cómo? ¿Sospechas que mi guardaespaldas y yo tenemos algo? Yo, Valeria Suárez, no soy esa clase de mujer. Soy una mujer casada. ¿Cómo podría tener algo con otro hombre? Parece que para ellas solo somos jefe y empleado. No hay nada de amor entre nosotros. Así que, si le digo ahora que soy su esposo, seguro me rechazará. Te equivocas. Confío en ti. Solo tengo un asunto que resolver. Cuando lo resuelva, te veo. ¿Tanto te cuesta verme? Si me odias tanto, entonces mejor nos divorciamos. ¿Cómo se atreve a pensar que yo, Valeria Suárez, soy una mujer que engaña? ¡Qué insulto! Demasiado. Pero la forma en que vino a salvarme, ¿por qué se parecía tanto a Fernando? Se acabó. Quiere divorciarse. ¿Y ahora qué hago? Amor, ya no estés enojada. Mira, te compré flores. Esta vez te perdono. Vamos. Señorita Suárez, un señor Álvarez le envió un ramo de flores. ¿Fernando? Te amo, mi amor, tu esposo.
¿Tú mandaste las flores? Sí, de verdad estoy fuera por un asunto. ¿Podrías darme un poco más de tiempo? Bueno, ya que somos esposos, mejor conozcámonos más. Mándame una foto tuya. Quiero verte. No soy muy guapo. No me importa la apariencia, me importa más la personalidad. Si no quieres, olvídalo. ¿Cuándo tienes tiempo? Si todavía quieres estar conmigo, nos vemos y hablamos. ¿Y si nos vemos y descubres que te engañé, aún serías mi esposa? Depende de qué sea. Si es algo pequeño, quizás lo considere. Pero si es un asunto de principios, no lo perdonaré. Entonces, estando a su lado todos los días y engañándola, ¿eso cuenta como un asunto de principios? ¿Y si por ahora no nos vemos? Como quieras. ¡Ay, papá! ¡Hermano! ¡Tienen que hacerme justicia! Manuela, ¿cómo es que estás en este estado? Esa maldita Valeria Suárez. Se niega a entregar las acciones. Estoy así. Por culpa de ella y su maldito guardaespaldas. ¡Qué insolencia! Un miserable guardaespaldas. Se atreve a tocar a mi hija. Se está cansando de vivir. Ese maldito guardaespaldas es un fenómeno. Hasta se encargó de Taro Yamamoto. Si no podemos con Valeria, atacaremos su punto débil. ¿Punto débil? Papá, ¿te refieres a...? Ya sé a qué te refieres. Oí que Carlos Suárez, ese viejo maldito, fue enviado por Valeria a un pueblo a recuperarse. Entonces, atacaremos a ese viejo. Si lo controlamos, dudo que Valeria no se rinda. ¡Abuelo! Señora Suárez, ¿viste bien el video? ¿Qué le hiciste a mi abuelo? Aún no muere, pero este viejo, colgado de un árbol, ¿cuánto más aguantará? Ya no lo sé. Julia Ríos, desquítate conmigo. Suelta a mi abuelo. Es simple. Entrega el control de Grupo Estrella. Y soltaré a este viejo. Si no, irás a un cementerio a recoger el cadáver de tu abuelo. Julia Ríos, si a mi abuelo le falta un pelo, haré que toda tu familia lo acompañe. Tranquila, la ira te hace mal. Y recuerda, decide rápido. Él no aguantará mucho más. Te espero. Reúnen a todos los guardias de Nivela. Vamos a rescatar a mi abuelo. Señora Suárez, no puede ir. Si no me equivoco, es una trampa de Julia Ríos. Si vas, no solo no salvarás al abuelo, sino que te pondrás en peligro. Largo. Mi abuelo es lo más importante. Ya solo me queda mi abuelo. Mi abuelo no puede pasar nada. Señora Suárez, yo rescataré al abuelo. Usted se queda para controlar la situación. ¿Solo tú? Son demasiados. ¿Cómo vas a salvarlo? Quítate de mi camino. Suéltame. Tengo que salvar a mi abuelo. Señora Suárez, cálmese. Confíe en mí. ¿Y por qué debería confiar en ti? Solo eres un guardaespaldas. ¿Con qué derecho me das órdenes? Señora Suárez. Ya hemos pasado por tantas pruebas. ¿Te he engañado? Confía en mí. Mientras yo siga con vida, tu abuelo estará a salvo. El jefe dijo que si mañana no hay noticias, mataremos a este viejo. Este viejo. Dudo que llegue a mañana. Don Ernesto, no es seguro. Vámonos ya. Fernando, perdón. No debí pegarte ayer. Debí confiar en ti sin dudar. Valeria, está bien. Lo importante es que el abuelo esté bien.
¿Te lastimaste? Ah, no es nada. Es solo un rasguño. Anda, ve a ver al abuelo. Valeria. Fer, para salvarme, arriesgó su propia vida. Y veo que él no solo es leal, no es tan simple. ¿Y tú? ¿Qué te parece? Abuelo, ¿qué dice? Estoy casada. Además, por lo que sé, él también está casado. ¿Y tú, con tu esposo, has hablado? La familia Ríos ahora te tienen en la mira. Si no tienes a un hombre para cuidarte y protegerte, ¿cómo voy a estar tranquilo? Hazme caso, contacta con él. Está bien, lo contactaré. Abuelo, no se preocupe por mí. Descanse bien. Bien. Las cosas de ustedes, los jóvenes, son muy complicadas. Ya no me meto en eso. Mi esposo ni siquiera quiere verme. Siempre me evita, pero Fernando, cambio, siempre está a mi lado. Incluso arriesgó su vida. ¿Será que se enamoró de mí? Señora Suárez, aunque he oído mucho de usted, en persona es la primera vez que nos vemos, ¿no? Ah, su guardaespaldas. Uno pensaría que es su esposo. Se mete de más. Julia Ríos, tu plan fracasó. Ríndete. No se crean ganadores tan pronto. El Grupo Estrella es un botín que la familia Ríos se llevará. Adelante, si te atreves. Yo, Valeria Suárez, te espero. ¿Crees que ganaste? La pelea continúa. Escucha a tu abuelo. Contacta con él de nuevo. Mi abuelo tiene razón. Esto no puede seguir así. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Ya casi. ¿Por qué? Nos vemos. Somos esposos, pero nunca nos vemos. ¿Qué es esto? Si tienes a otra mujer, dímelo de una vez. No hay por qué prolongarlo. ¿Otra mujer? La mujer que pienso todos los días. Eres tú. Lo juro. No tengo a otra mujer. Es que me da miedo que al vernos no te guste. Nunca hemos tenido contacto real. ¿Cómo sabes que no me gustarás? Estoy a tu lado todos los días y no he visto que te guste. Va. La verdad, hay algo que siempre quise decirte. Conozco tu guardaespaldas, Fernando. Ingresamos al ejército juntos y entrenamos juntos. Además, tenemos el mismo nombre. Por eso nuestra relación es muy buena. ¿Y eso qué? Mi personalidad y la suya son muy parecidas. Me dijo que aparte del trabajo casi no se ven en privado. Me preocupa que no te guste un hombre así. Fernando es mi guardaespaldas. Tú eres mi esposo. No son comparables. Entonces, ¿te gusta un hombre así? A un empleado así, claro que me gusta. Un esposo así, no hemos vivido juntos. No lo sé. Parece que ahora todavía no le gusto. Si al vernos descubre que la engañé, seguro me pide el divorcio. Dame un poco de tiempo. Cuando sea el momento, podremos vernos. ¿Me estás evitando a propósito? Hoy, pase lo que pase, tenemos que aclarar las cosas. Ya estoy afuera de tu casa. Abre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me encontró? No puedo dejar que me vea. Tengo que pensar en algo. ¿Sí, Fernando? ¿Qué pasa? En Señora Suárez, acabo de detectar que la familia Ríos ya está en movimiento. Por su seguridad debe volver a la empresa de inmediato. Bien,
Entendido. Ya regreso. Ya que ni siquiera quieres verme, entonces no hay por qué seguir casados. Divorciémonos ya. Amor, de verdad no estoy en casa. Dame un mes más. En un mes te prometo que te veré. Bien, te daré una última oportunidad. En un mes, en el mismo lugar, Hotel Imperial. Fernando, oí que conoces a mi esposo. Sí. Lo conocí en el servicio militar. En ese entonces nos entrenamos juntos. Pero después, al ser dados de baja, solo nos llamamos de vez en cuando. ¿Y cómo es él? Es bastante tímido, no habla mucho y es alto. Oí que ahora hace entregas. ¿Y con las mujeres? ¿Es mujeriego? Parece bastante fiel. Bueno. Amor, llegué. ¿Cuánto tiempo? El guardaespaldas Álvarez de traje se ve más hombre. Ya, basta. Fernando, puedes salir. Amor, creo que me enamoré de tu guardaespaldas. Lo quiero. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿No quieres dejarlo ir? ¿Acaso tú también te gustas? Creo que de verdad me gusta. No, él tiene esposa. Y yo tampoco he aclarado las cosas con mi esposo por sorpresa. Así que solo espero que mi esposo sea como él, que siempre me proteja y esté a mi lado. Oye, ¿en qué piensas? ¿De verdad te gusta? No digas tonterías, pero si estoy casada, ¿cómo podría gustarme otro hombre? Te lo advierto, Fernando tiene esposa. Además, su esposa es muy bonita. A mí eso no me importa. Lleva tanto tiempo a tu lado y nunca he visto a su esposa. Eso significa que su matrimonio tiene problemas. Ya que no te gusta, ayúdame, amiga. Déjame conquistarlo. Solo déjalo que me proteja unos días, ¿sí? Así está bien, así podré ver el carácter de Fernando. Si Carla lo conquista, entonces sabré que también es un infiel. Está bien, Fernando, entra. Carla me dijo que se metió en problemas. Está en peligro. Ve, protege a su lado por un tiempo. Pero, señora Suárez, esto... ¿Pero qué? Ya eres mío. Señora Suárez, no es apropiado. Chao. He revisado todo a tu alrededor. Está seguro. Vigilaré abajo. Descansa. No puedo dormir. ¿Y si me enseñas un par de movimientos de defensa? Bueno, entonces te enseñaré el más práctico. Ahora ataca. ¿Estás bien? ¿Por qué me apartaste? ¿Acaso para ti no soy atractiva? Carla, tengo esposa y la amo mucho. Entre nosotros es imposible. Dices que tienes esposa, ¿verdad? Bien, entonces tráela ante mí. Y no te molestaré más. ¿Acaso debo traer a tu mejor amiga Valeria para que la veas? ¿Por qué no dices nada? ¿Quién es tu esposa, en serio? ¿Por qué nunca la he visto en la empresa? Carla, este asunto te lo explico después. Pero de verdad tengo esposa. Descansa. Ya, vete. La señora Suárez me pidió protegerte. Ya no necesito tu protección. ¡Lárgate! Bueno. ¿Ya dormiste? No, tampoco has dormido. Calculando,
Para nuestra cita, el encuentro, quedan poco más de 20 días. Espero que esta vez no huyas. Sé un hombre. Y aparece frente a mí. ¿Sí? Nos vemos a diario, y no te he visto interesada en mí. Si de verdad aparezco frente a ti, ¿me aceptarías? ¿Hasta cuándo piensas huir? No me importa tu apariencia, ni si tienes dinero o no. Con que seas una buena persona y fiel a nuestro matrimonio, podremos estar juntos toda la vida. Bien. En 20 días te prometo que apareceré frente a ti. Si entonces todavía quieres ser mi esposa, te prometo estar contigo toda la vida y protegerte. La última vez me mandaste flores, y aún no te he devuelto el gesto. ¿Qué te gusta? Una foto tuya. Quiero verte. Antes se disfrazó de fea para verme, pero ahora me envió su foto más real. Significa que ella ya me aceptó. Si ahora le confieso la verdad, seguro me aceptará. ¿Por qué regresaste? ¿Y Carla? ¿Ya está bien? La señora Suárez dijo que no me necesitaba. ¿Acaso no te das cuenta de que Carla te gusta? Yo solo la veo como una amiga. La verdad, Carla parece que es muy despreocupada, pero en el fondo es muy inocente y conservadora. Ustedes podrían intentar salir juntos. ¿Escuché bien? Mi propia esposa está ayudando a su amiga a conquistarme. Señora Suárez, ya estoy casado, y la amo mucho. Parece que es un hombre de principios. Entonces acláralo con Carla, no la lastimes. Entendido, lo haré bien. Bueno, acompáñame al mall. Mi esposo y yo nos veremos en unos días. Le compraré 2 trajes, y luego me acompaña a casa. Oh. Tengo que mandarle un mensaje para preguntarle su talla y estatura. En señora Suárez, bajaré a preparar el auto. Mándame tu estatura y peso. Jefa, con estas medidas, hágame 2 trajes. Estas medidas le deben quedar bien. Es exactamente su mismo cuerpo. Listo, señora Suárez. Vuelva cuando esté listo. Bien. Él y mi esposo son compañeros. Que se llamen igual, pase. Pero hasta su estatura y cuerpo son parecidos. ¿Cómo puede ser tan casual? ¿Será que...? En 20 días me veré con mi esposo. Así que aprendí a cocinar estos platos. Ustedes son compañeros. Seguro lo conocen bien. Pruebe por mí. ¿Le va a gustar? Es presidenta, y aprendió a cocinar por mí. Y yo sigo ocultándole la verdad. ¿Qué tal? Está un poco duro, pero está bien. Si yo fuera tu esposo, aunque estuviera crudo, igual me parecería rico. Mejor me esfuerzo más. Pero, ahora que lo pienso, tú y mi esposo de verdad tienen mucho en común. Mismo nombre, y casi el mismo físico. Y compañeros. ¿Casualidad? ¿De verdad es tan casual? Sí. Si son compañeros, seguro tienen fotos juntos, ¿no? Déjame verlas. Nuestra unidad es confidencial. No se permiten fotos. Además, al retirarnos, cada quien se fue por su lado, y no tuvimos oportunidad. Ya veo. No puedo. No puedo seguir engañándola. La verdad... Una serpiente. En mi casa, ¿cómo puede haber una serpiente? Es polvo para culebras. Tiene un olor especial. Atrae a las culebras venenosas. Otra vez la familia Ríos.
¿Qué vas a hacer? Te succionaré el veneno. No. Tengo esposo. No puedes tocarme. Yo soy tu esposo. Señora Suárez, es la vida. Aunque tu esposo se entere, no te culpará. No. No. Mi tontita. Amor, tranquila. No te dejaré que te pase nada. Te llevo al hospital. Señorita Suárez, despertó. Por suerte la toxina se le extrajo a tiempo. Si no, podría haber... ¿Y la persona que me trajo? Ingirió demasiada toxina. Aún lo están tratando en la otra habitación. Si despierta o no, depende de él. Es solo mi guardaespaldas. ¿Por qué arriesga su vida por mí? ¿Acaso de verdad le gusto? Pero está destinado a no funcionar. Fernando. Gracias por luchar tanto por mí. Pero de verdad no puedo amarte. Ni puedo aceptar tus sentimientos. Amor. Despertaste. Perdón, señora Suárez. Soñaba con mi esposa. Qué bueno que despertaste. Ya me voy a la empresa. Descansa bien. Creo que escuché que dijo que no le gustó. Si es así, aunque nos veamos en 2 semanas y le diga la verdad, igual querrá divorciarse. ¿Qué voy a hacer? Fernando, a partir de ahora ya no eres mi guardaespaldas. ¿Será que ya sabe quién soy? Señora Suárez, ¿me va a despedir? No es un despido. El gerente de Estrella Films renunció. Será su reemplazo. No deberías desperdiciar tu talento como mi guardaespaldas. Te daré una mejor plataforma. Espero no decepcionarme. Menos mal. Es un ascenso. Si me voy, ¿quién te protegerá? Voy a armar un nuevo equipo de seguridad para cuidarme. Aunque hemos pasado por mucho, solo somos jefe y empleado. Desde ahora mejor mantengamos distancia. Parece que últimamente, sin darme cuenta, mi preocupación la hizo darse cuenta de que me gusta. Por eso, para evitar que su esposo malinterprete, intencionalmente se aleja de mí. Bueno, en 2 semanas nos veremos. Entonces lo aclararé todo. A ver si me acepta. Entendido, señora Suárez. Acepto su propuesta. Señor Álvarez, del Departamento de Planificación. Lo hicieron de noche. Es el promo de la señora Suárez. La versión preliminar. Revísela, por favor. Cada decisión, cada paso adelante, amplía su visión. Se ve totalmente mal. La señora Suárez es muy decidida. No es solo un adorno. Además, cuando la señora Suárez asigna el trabajo, es contundente. No tiene esa voz tan suave. La señora Suárez parece inalcanzable, pero en el fondo es muy tierna. ¿Cómo puedes saber tanto de mí? Entonces, ¿de verdad se enamoró de mí? Además, su mejor cualidad es la lealtad. Cuando elige a alguien, jamás lo abandona. Aunque su esposo la decepcione, ella siempre le da otra oportunidad. ¿Cómo puedes saber todo eso? ¿Cómo te va? ¿Ya te adaptaste? Me estoy adaptando. He estado ocupado preparando tu vídeo promocional, pero el actor no se parece en nada. Acabo de contárseles tu historia. Lo vamos a rehacer. Lo escuché todo. Pero, ¿cómo sabes que mi esposo me ha fallado tantas veces? Rayos, me descubrió. Tu esposo me lo contó. ¿Él te lo dijo? Sí. Últimamente, él siempre me dice que por asuntos de trabajo no pudo verte. Y se siente muy mal contigo. ¿Él de verdad dijo eso? Es la pura verdad. Dijo que en un par de días ya se verán, y que te va a valorar mucho. Así que él sabía todo. Me equivoqué con él. Si es así, entonces no puedo decepcionarlo. No es nada, ya me voy. Bien.
Tía Manuela, acabo de confirmar la información. El guardaespaldas de Valeria Suárez fue transferido a Estrella Films como gerente general. Ya no se encarga de su seguridad. Además, mañana Valeria Suárez va a ver a su esposo. Bien. Sin ese guardaespaldas, a ver quién se atreve a protegerla. Pero, aunque Fernando no esté con Valeria, si algo le pasa, él irá de inmediato a rescatarla. Si secuestramos a la hermana de Fernando, así, a Valeria Suárez, solo le quedará un marido inútil de repartidor. ¿Con un inútil como él, no será pan comido? Un clásico. Tía Manuela, usted es la mejor. Valeria Suárez. Es hora de entregarme el grupo estrella. Por fin lo veré. No importa los malentendidos. Si de verdad me quiere, viviré con él en paz para siempre. Amor, si me aceptas, te amaré toda la vida. Hermano, sálvame. Isa. Tu hermana está en mis manos. Ten minutos para llegar a la fábrica abandonada del oeste. Manuela Ríos. Se atrasa. Si se atrasa, su hermana se convertirá en polvo. ¿Por qué no has llegado? ¿No me vas a dar la lata otra vez? Valeria, ¿cómo pude confiar en un hombre que solo sabe mentir? Un esposo que no cumple su palabra y es tan impredecible. Mejor no tenerlo. Divorciémonos. Tenemos que divorciarnos. Manuela Ríos. Valeria, firma la transferencia de acciones. Firma. Así es mejor para todos. Grupo Estrella es el legado de mi abuelo. Jamás voy a entregártelo. Ya que no cooperas, no me culpes. ¿Qué van a hacer? Oigan, suéltenme. ¡Suéltenme! Manuela Ríos, todos tus planes terminan en fracaso. ¿Acaso no aprendes? ¿Te refieres a ese guardaespaldas? Esta noche no vendrá a salvarte. Y tu adorable esposo ni siquiera quiere verte. ¿Acaso esperabas que viniera? Si no hubiera venido a ver a esta imbécil, no habría mandado mis guardaespaldas a otra parte. Y Manuela Ríos no habría tenido su oportunidad. Hoy vas a firmar. Suéltenme. ¡Alto! Nadie se acerque. No se acerquen. Manuela Ríos. Si muero aquí hoy, no solo no tendrás la empresa, sino que el asesinato de la presidenta de Estrella se sabrá, y te meterán a la cárcel. Valeria Suárez, ¿a quién quieres asustar? Eres una niña mimada, una señorita. No te atreves ni a matar una gallina. ¿Y te suicidas? Ignoren sus tonterías. Tráiganla aquí y que firme. ¡Tú! ¡Estás loca! Ya te lo dije. Aunque muera, no te dejaré ganar. Si de verdad me culpan por su muerte, no solo no tendré la empresa, sino que me meterán a la cárcel. Valeria Suárez, te rindo. Pero no te creas tanto. Yo no puedo con vos, pero la familia Ríos sí. El grupo Estrella, tarde o temprano, será de los Ríos. Será nuestra. Vámonos. Hermano, ¿vamos a morir? Tranquila, Isa. No vas a morir. Yo tampoco puedo morir. Aún no le he confesado a mi esposa. No puedo morir. Hermano. Ya pasó.
Rayos, Valeria me espera. ¡Fernando! Manuela Ríos encontró a la señora Suárez. La obligó a firmar. Por el grupo Estrella, ella se lastimó. Ahora está en el Hospital San Vital. ¿Qué? ¿La secuestraron? Isa, espera que Lucía te cuide. Tengo que ir al hospital. Siempre vivió como una princesa. Para salvar la empresa, fue obligada a lastimarse. ¿Qué dolor debió sentir? Amor, desde ahora, no volveré a dejar que te lastimes. ¿Tu herida? ¿Estás bien? Estoy bien, solo un rasguño. Me falté a la cita otra vez, y por mi culpa ella sufrió tanto. Tengo que encontrar la forma de explicárselo. Será Suárez. Anoche fue a ver a su esposo. Él... No me hables más de él. Si no fuera para verlo, Manuela Ríos no habría tenido la oportunidad. Y encima me falló otra vez. Lo odio. De verdad es un imbécil. Dile que lo primero que haré al salir de aquí es divorciarme de él. Jamás volveré a tener nada que ver con él. Parece que esta vez de verdad le rompí el corazón. Pero en esta situación no es el momento de revelar mi identidad. Quizás él solo tuvo una razón muy importante. ¿No quieres preguntarle? Deja de defenderlo. Un hombre tan inconstante, irresponsable, sin valor y cobarde como él, aunque se arrodille y me suplique, jamás volveré a perdonarlo. Así que para ella, me he convertido en esa persona. Pero Isa estaba en peligro. No tuve opción. Amor, perdóname. ¿No podrías darle otra oportunidad? Ya le he dado muchas oportunidades. Él no las valoró. La verdad... Basta. Eres mi guardaespaldas. ¿Por qué siempre lo defiendes? Algo no cuadra. Tienen el mismo físico y el mismo nombre. Lo conoces también. Y ahora lo defiendes así. Ustedes dos. Ustedes dos, ¿qué relación tienen? ¿Debería decirle que en realidad soy su esposo? No aparecí porque secuestraron a mi hermana. Señora Suárez, en realidad soy... ¡Amiga! ¡Amiga! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Solo un rasguño, no es nada. ¿No que ibas a buscar a tu esposo? ¿Cómo te secuestraron? No hables de eso, no hables. Me plantó otra vez. ¿Qué? ¡Qué patán! ¡Divórciate de él! Los hombres no sirven para nada. ¿Qué miras? Lárgate, no nos molestes. ¿Te ha plantado cuántas veces ya? Si no fuera por él, tú no estarías herida en el hospital. Divórciate de él ya. Eso es lo que pienso. Pero hasta ahora, ni siquiera sé su nombre, ni cómo se ve. No sé nada. ¿No será que se va a negar a verme y a divorciarse? ¡Qué tonta! En el registro civil está su información. Solo pide la copia y ya lo sabrás. Cierto, ¿cómo no se me ocurrió? Quisiera solicitar el registro de matrimonio con mi esposo. Un momento, por favor. Aquí tiene los datos de su esposo. ¿Fernando Álvarez? Así que siempre me ha estado protegiendo. El que me salvó tantas veces es mi esposo. ¡Alto! Con razón, arriesgaría su vida por mí. Pero, ¿por qué me engañaría? Quizás solo se parecen. Mi abuelo lo puso aquí. Mi abuelo debe saberlo. Gracias. Abuelo. Vaya, mi nieta regresó. ¿Qué te apura tanto? Abuelo, sé honesto. El repartidor con el que me obligaste a casarme, ¿es él mi guardaespaldas? ¿Qué repartidor? Ya estoy viejo. Mi memoria falla. Abuelo, no fijas. ¿Hasta cuándo me lo ocultarás?
Ya que lo descubriste, no te lo ocultaré más. Así es él. Así que él siempre estuvo a mi lado. El que me protegía era él. Pero si él estaba a mi lado, ¿por qué no se me acercó? Ay, niña tonta. Piensa un poco. Cuando se casaron, te hiciste de fea a propósito. Y él pensó que no aceptabas que fuera tu esposo. ¿Qué quieres decir? Él no quería usar el papel del matrimonio para atarte. Quería ganarte con su verdadero valor, para que te enamoraras de él de verdad y lo aceptaras. Por eso, se desvivía por protegerte. Esperaba que el amor creciera y luego confesarte. Pero tú lo ignorabas a propósito. Claro que él se atrevió a confesarte. Él teme perderte. Ay, niña tonta. Pero ¿cómo iba a saberlo? Que el guardaespaldas que me protegía y mi esposo por sorpresa eran la misma persona. Si lo hubiera sabido, seguro la habría aceptado. ¡Qué tonto! Espera, si de verdad se preocupara tanto por mí, entonces, cuando le invité, ¿por qué no vino? Tampoco lo sé. Pero por lo que conozco a Fer, él jamás te dejaría plantada sin motivo. Seguro tuvo una emergencia. No. Tengo que ir a buscarlo y preguntarle. ¡Oye! ¡Espérame! Sería Suárez. Don Ernesto, ¿qué hacen aquí? Fernando, ese día, cuando Manuela Ríos me amenazó para firmar, ¿dónde estabas? ¿Por qué me pregunta eso de repente? ¿Acaso descubrió quién soy? ¿O me culpa por mi negligencia? Perdón, señora Suárez. Ese día mi hermana tuvo una emergencia. Fue mi culpa. Así que fue a salvar a su hermano. Fui al registro civil. Ya sé quién eres. Fernando. Fernando, ¿qué te pasa? Mi cabeza. Me duele mucho. ¡Abuelo! ¡Fernando! De repente está vomitando sangre. Venga rápido a salvarlo. ¡Abuelo! ¡Fernando! Está envenenado. Es el veneno del gú de serpiente. Cuando quien lo envenenó lo active, tendrá un dolor de cabeza atroz. Será peor que la muerte. Gú de serpiente. Debe ser que cuando Fernando me sacó el veneno, se contagió. Abuelo, ¿se puede curar? Puedo curarlo, pero necesito un poco de tiempo para hacer el antídoto. Fernando, tienes que recuperarte. Si te recuperas, vamos a ser felices. Valeria, ¿ves a tu leal perro de guardia retorciéndose en el suelo? ¿Te duele? José Ríos, esa víbora. Tú la soltaste, ¿verdad? Así es, esa víbora. La tenía preparada para ti. ¿Quién lo diría? Ese tonto guardaespaldas te sacó el veneno. Pero no importa, con él fuera del camino, a ver cómo me desafías ahora. Tu enemigo soy yo. No involucres a los míos. Está bien, te doy media hora. Trae el acuerdo de transferencia. Ven sola, si no, morirá con sangre por todos los orificios. Media hora. No hay antídoto. Bien, acepto. Valeria, no vayas. El abuelo necesita tiempo para el antídoto. Tengo que ir a ganar tiempo. Fernando, me disfrazaba de fea no porque no te aceptara. Tú aguanta. Espérame. Con mi vestido de novia, seré tu verdadera esposa. ¿Qué significa? Ya sabe que soy su esposo. Traje el acuerdo. Suéltenlo. Siempre te opones a la familia Ríos. Mi hijo está en la cárcel por tu culpa. ¿Crees que te dejaré ir así como así? Entonces, ¿qué quieres? Algo tan importante. Tienes que dármelo en persona. Esto es para ti. Quítate los zapatos y ven. Si vienes,
Liberaremos a ese guardaespaldas. Ustedes. No, no lo hagan. Mejor cumplan su palabra. Valeria. Vaya, qué conmovedor. ¡Pisa! Te costó trabajo encontrar un guardaespaldas. Y es un inútil. Abre los ojos y oirás. Mira cómo te ves ahora. Qué patética. Tu gusto en hombres es terrible. Una espesa, la otra una sonrisa. Una mujer debe buscar un hombre de fiar. Si no te pasa como hoy, te casaste con un simple repartidor. ¿Y de qué te sirve? De nada. Ten el acuerdo. Suéltenlo. ¡Qué mujer tan ingenua! ¡Qué estúpida! ¿Acaso dije que los dejaría ir? Solo te traje para divertirme. El juego terminó. Es hora de morir. Ustedes lo pagarán. Adiós, maldita zorra. ¡No toquen a mi esposa! ¡Quieren morir! No. Tú deberías morir. ¿Qué pasa? Fernando, ¿estás bien? Mi abuelo me curó. Perdón por llegar tarde. Qué bueno que estás bien. Así que eres el marido de esta mocosa. Guardias. ¡Muérete! Policía, quieto. Quieto. ¡Vamos, vamos! ¡Llévenselos! Amor, perdón. Llegué tarde. Idiota. Por fin admites que eres mi esposo. Perdón, no debí ocultártelo. Está bien. Pero no vuelvas a fallarme. Lo juro, nunca más te fallaré. Espera. Esa noche en la plaza musical, ¿quién era la mujer que abrazabas? Hermano, cuñada, ¿están bien? ¿Hermano? Amor, te equivocas. Te la presento. Es mi hermana, Isabel Álvarez. Hola, cuñada. Hola. Ahora que se aclaró el malentendido, es hora de hablar de lo importante. Este viejo cuerpo ya es hora de tener un bisnieto, ¿no? Sí, yo también lo espero. Fernando, gracias por protegerme siempre. Menos mal, no te perdí. A partir de hoy, no solo seré tu esposo, sino también tu guardián. Tú eres mi promesa de nunca retirarme.